Un punto de vista de modelado de requerimientos, llamada análisis estructurado, considera como entidades separadas los datos y los procesos que transforman a los objetos. Los objetos de datos se modelan en una forma que definen sus atributos y relaciones. Los procesos que manipulan objetos de datos se modelan de forma que se muestran cómo se transforman los datos cuando los objetos de datos fluyen por el sistema. Un segundo enfoque del modelo de análisis, llamado análisis orientado a objetos, se centra en la definición de clases y en el modelo que colaboran con una para cumplir los requerimientos del cliente. Aunque el modelo de análisis que se pone dentro de este libro combina la característica de ambos enfoques, es frecuente que los equipos del software elijan uno de ellos y excluyan la representación del otro. La pregunta no es cuál es el mejor, sino qué combinación de representaciones dará a los participantes el mejor modelo de los requerimientos del software, y cuál será el mejor puente para cruzar hacia la brecha del diseño del software. Algunos ingenieros de software dicen que el modelado orientado al flujo es una técnica obsoleta. Sin embargo, es una de las notaciones más usadas para realizar análisis de los requerimientos. Mientras tanto, el diagrama de flujo de datos y la información relacionada no son una parte fundamental de UML. Solo se utilizan para complementar los diagramas de este y amplían la perspectiva de los requerimientos y del flujo del sistema. El diagrama de flujo de datos se presenta en forma jerárquica, es decir, es el primer modelo de flujo de datos y representa al sistema como un todo. Los diagramas posteriores de flujo de datos mejoran el diagrama de contexto y dan cada vez más detalles en los niveles siguientes. El diagrama de flujo de datos nos permite desarrollar modelos del dominio de la información y del dominio funcional. A medida que el diagrama de flujos de datos se mejora con mayores niveles de detalle, se efectúa la descomposición funcional implícita del sistema, y esto da como resultado el refinamiento de los datos conforme avanza por los procesos que constituyen la aplicación. Existen unos lineamientos los cuales son de gran ayuda durante la elaboración de un diagrama de flujo de datos. El primero de ellos nos dice que el nivel 0 del diagrama debe ilustrar el software o sistema como una sola burbuja. Siguiendo, se debe de anotar con cuidado las entradas y salidas principales. El tercero nos dice que se debe mejorar y comenzar por aislar procesos candidatos, objetos datos y almacenamientos de estos para representarlos en el siguiente nivel. El 4 nos dice que todas las flechas y burbujas deben etiquetarse con nombres significativos. Y por último, el número 5, de un nivel a otro, debe mantenerse la continuidad del flujo de información y de esta manera debe mejorarse una burbuja a la vez. Existe la tendencia natural de complicar innecesariamente el diagrama de flujo de datos. Esto sucede cuando se trata de ilustrar demasiados detalles en una etapa muy temprana o representar aspectos de procedimiento del software en lugar del flujo de la información. Suele complicar la realización del diagrama de flujo de datos, ya que en etapas muy tempranas se quieren plasmar demasiados detalles y esto no permite el flujo de información adecuado. Con la ayuda de aplicaciones, por ejemplo programas, el modelo de datos y el diagrama de flujo de datos pueden mostrar una visión significativa de los requerimientos del sistema. Estas aplicaciones de ayuda, como desventaja, muestran solo eventos que produzcan información o una transferencia de, como por ejemplo reportes o pantallas. Para ello, se necesita un modelo de flujo de control. Estos eventos se identifican como valores booleanos, es decir, resultados de falso o verdadero, al igual que valores de condición, valores vacíos, bloqueados, etc. Para su posible control, se muestran lineamientos. Estos son: enlistar los sensores que son leídos por el software, enlistar aquellas condiciones de interrupción que harán que el software en un momento tome tiempo para su proceso, enlistar aquellas interrupciones que serán activadas por un posible evento, enlistar las condiciones de los datos en posibles restricciones o privilegios, revisar todos los aspectos de control como posibles entradas o salidas de especificación de control, describir el comportamiento del sistema respecto a sus estados, identificando cómo se va a llevar a ese estado y definir los posibles lugares donde se pueda transitar. Concentrarse en las posibles omisiones, errores o problemas que puede surgir o puede mostrar el sistema. Una especificación de control representa de dos maneras distintas el comportamiento del sistema en el nivel en que se hace referencia a él. Contiene un diagrama de estado que es una especificación secuencial del comportamiento.
También puede contener una tabla de activación del programa, especificando la combinatoria de comportamiento. En la siguiente figura se ilustra un diagrama de estado, preliminar para el nivel 1 del modelo de flujo del control para una casa segura. El diagrama indica cómo responde el sistema a eventos conforme paso por los 4 estados definidos a este nivel. Con la revisión del sistema de estado se determina el comportamiento del sistema y, lo más importante, se investiga si existen agujeros en el comportamiento especificado. Indica que las transiciones de estado ocioso ocurren en el sistema y se reinicia, se activa o se apaga. Se enciende el sistema de alarma, ocurre una transición en el estado de vigilancia del estado del sistema. Los mensajes en la pantalla cambian como se muestra y se invoca el proceso del sistema de vigilancia y control. Fuera del estado del sistema de vigilancia y control ocurren 2 transiciones. La primera es cuando se desactiva el sistema y hay una transición de regreso al estado ocioso. La segunda es cuando se dispara un sensor de estado activar alarma. Durante la revisión se consideran todas las transiciones y el contenido de todos los estados. La CSPS describe el comportamiento del sistema, pero no da información acerca del funcionamiento interno de los procesos que se activan como resultado de dicho comportamiento. La especificación del proceso se utiliza para describir todos los procesos del modelo del flujo que aparecen en el nivel final de la mejora. En su contenido incluye texto narrativo, una descripción del lenguaje del diseño del programa, ecuaciones matemáticas y tablas o diagramas de actividad UML. El lenguaje de diseño del programa mezcla la sintaxis del lenguaje de programación con el texto narrativo a fin de dar detalles del diseño del procedimiento. Los modelos que se han visto hasta ahora han sido modelos que representan elementos estáticos. Ahora veremos modelos con un comportamiento dinámico del sistema producto. Para esto es necesario mostrar el comportamiento en función de eventos y el tiempo. El modelo de comportamiento indica la forma en la que se responderá el software a eventos o fenómenos externos. Para poder lograr generar este modelo se deben seguir varios pasos. El primero es evaluar todos los procesos de uso para entender por completo la secuencia de interacción dentro del sistema. El segundo nos dice que debemos identificar los eventos que conducen la secuencia de interacción y que entienden el modo en el que estos se relacionan con objetos específicos. El tercero es crear una secuencia para dar caso de uso. El cuarto es construir un diagrama de estado para el sistema y, por último, revisar el modelo de comportamiento para verificar la exactitud y la consistencia. A continuación veremos cómo se estudian cada uno de estos pasos. Se sabe que el caso de uso representa una secuencia de actividades donde existe una interacción entre actor y sistema. Un evento existe cuando en la interacción de actor y sistema fluya un intercambio de información. Este evento no es necesario la información que se haya intercambiado, sino saber que en un lapso de tiempo se realizó una transferencia de datos o de información. Un ejemplo de esto es de que un propietario pueda ingresar una contraseña en su sistema. El evento se sabe que es la acción en la cual el propietario está ingresando la contraseña. Una vez identificados los eventos, estos se dan a paso a poder asignar el objeto involucrado, aquello material o cosa que sea la base en la cual está manejándose la interacción del evento. Tomando, por ejemplo, el tema del propietario, su objetivo involucrado puede ser el panel de usuario o una interfaz. En el contexto del modelado de comportamiento debe considerarse 2 caracterizaciones diferentes de los estados. La primera, el estado de cada clase cuando el sistema se ejecuta su función. La segunda, el estado del sistema según se observa desde el exterior cuando se realiza su función. El estado de una clase tiene características tanto pasivas como activas. Un estado pasivo es sencillamente el estado actual de todos los atributos de un objeto. Los diagramas de estados para las clases de análisis son un componente del modelo de comportamiento. Es un diagrama de estado UML que representa estados activos para cada clase y los elementos, o los disparadores, que causan cambios en dichos estados activos. Cada flecha representa una transición de un estado activo de un objeto a otro. Las leyendas en cada flecha representan el evento que se dispara a la transición. Aunque el modelo del estado activo es una perspectiva útil de la historia de la vida de un objeto, es posible especificar información adicional para llegar a más profundidad en la comprensión del comportamiento de un objeto.
Además de especificar el evento que hace que la transición ocurra, puede especificarse una guardia y una acción. Una guardia es una condición booleana que debe satisfacerse para que tenga lugar una transición. Por ejemplo, la guardia para la transición del estado lectura al de comparación. En general, la guardia para una transición depende del valor de uno o más atributos de un objeto. En otras palabras, depende del estado pasivo del objeto. Los diagramas de secuencia. El segundo tipo de representación del comportamiento, llamado diagramas de secuencia en UML, indican una forma en que los eventos provocan transiciones de un objeto a otro. Una vez identificados los objetos por medio del análisis de casos de uso, el modelador crea un diagrama de secuencia, representación de modo que los eventos causen el flujo de uno como función del tiempo. En esencia, el diagrama de secuencia es una versión taquigráfica del caso de uso, representada clases, password y los eventos en que el comportamiento avance de una clase a otra. La siguiente figura ilustra un diagrama principal de secuencia para la función de seguridad de casa segura. Cada flecha representa un evento derivado de un caso de uso e indica de la forma en la que se canaliza el comportamiento entre objetos de casa segura. El tiempo se mide en la dirección vertical, hacia abajo, y los rectángulos verticales angostos representan que toma procesamiento una actividad. Los estados se representan a lo largo de una línea del tiempo vertical. Los patrones de software son un mecanismo en donde se capturan conocimientos del dominio. Mientras tanto, estos conocimientos se pueden aplicar cuando se encuentra un problema nuevo dentro del mismo dominio de la aplicación. El conocimiento del dominio capturado por un patrón puede aplicarse por analogía a otro dominio de una aplicación diferente por completo. Una vez descubierto el patrón, se documenta describiendo explícitamente el problema general al que es aplicable el patrón. La solución prescrita, las suposiciones y restricciones del uso de patrón en la práctica y con frecuencia alguna otra aplicación sobre este, como la motivación y las fuerzas que impulsan el empleo del patrón, el análisis de las ventajas y desventajas del mismo y referencias a algunos ejemplos conocidos de su empleo en aplicaciones prácticas. El modelo de requerimientos está formado por una amplia variedad de elementos. Sin embargo, el elemento más fundamental en la descripción de un modelo de requerimientos es el caso de uso. En el contexto de este análisis, un conjunto coherente de casos de uso sirve como base para descubrir uno o más patrones de análisis. Un patrón de análisis semántico es un patrón que describe un conjunto pequeño de casos de uso coherentes que describen a su vez una aplicación general. Un modelo de requerimientos está formado por una amplia variedad de elementos. Estos elementos son que pueden estar basados en el escenario, como es el caso de los casos de uso, pueden estar orientados a objetos, tales como son los modelos de datos, pueden estar basados en clases o incluso pueden estar orientados al flujo y comportamiento de información. Sin embargo, cada uno de estos elementos estudia el problema desde una perspectiva diferente y da la oportunidad de describir patrones que tal vez suceden en un dominio de aplicación o que también pueden ocurrir en distintos dominios. Conrad y Schenck sugieren el patrón llamado actuador sensor para la guía útil de requerimientos de software. Especifica distintas clases de sensores y actuadores en un sistema incrustado. Por lo general, los sistemas incrustados tienen varias clases de sensores y actuadores conectados de una forma directa e indirecta. El patrón tiene un mecanismo llamado jalar, que son los sensores pasivos, y otro mecanismo llamado empujar, que son los sensores activos. Sus restricciones son las siguientes. Cada sensor pasivo debe tener algún método para leer la entrada de un sensor y los atributos que representan el valor del sensor. Cada sensor activo debe tener capacidades para emitir mensajes actualizados cuando su valor cambie. Cada sensor activo debe enviar un latido de vida, mensaje de estado que se emite cada cierto tiempo para detectar fallas. Cada actuador debe tener un método para invocar la respuesta apropiada determinando por el cálculo de componentes. Cada sensor y actuador deben tener una función implementada para revisar su propio estado de operación. Cada sensor y actuador debe ser capaz de someter a pruebas la validez de sus valores recibidos o enviados
y fijar su estado de operación si los valores de secuencia, si los valores que se encuentran fueran de las especificaciones. La aplicabilidad es útil en cualquier sistema en el que haya varios sensores y actuadores. En su estructura, para el patrón actuador-sensor, el actuador, sensor pasivo y sensor activo son clases abstractas y están escritas con letras cursivas. Las clases booleanas, enteros y reales representan los tipos más comunes en sensores y actuadores. Las clases complejas de estos son aquellas que usan valores que no se representan con facilidad en términos de tipos de datos primitivos, tales como los de un radar. Su comportamiento es la descripción en la que se muestra la interacción que se puede tener el actor en el sistema, así como los eventos y objetos involucrados. Los participantes en esta sección de la descripción, los patrones clasifican las clases y objetivos incluidos en el patrón de requerimientos y describe las representaciones de cada clase u objeto. Resumen de sensor pasivo, que define una interfaz para los sensores pasivos. Sensor booleano pasivo, define los sensores booleanos pasivos. Sensor entero pasivo, define los sensores enteros pasivos. Sensor real pasivo, define los sensores reales pasivos. Resumen de sensor activo, define una interfaz para los sensores activos. Sensor booleano activo, define los sensores booleanos activos. Sensor entero activo, define los sensores enteros activos. Sensor real activo, define los sensores reales activos. Resumen de actuador, definen una interfaz para los actuadores. Actuador booleano, define los actuadores booleanos. Actuador entero, define los actuadores enteros. Actuador real, define los actuadores reales. Cálculo de componentes, parte central del controlador que obtiene los datos de los sensores y calcula la respuesta requerida para los actores. Sensor complejo activo. Los sensores complejos activos tienen la funcionalidad básica de la clase sensor activo, pero es necesario especificar métodos y atributos adicionales más elaborados. Sensor complejo pasivo. Los sensores complejos pasivos tienen la funcionalidad básica de la clase abstracta sensor pasivo, pero se necesita especificar métodos y atributos adicionales más elaborados. Actuador complejo. Los actuadores complejos también tienen la funcionalidad básica de la clase abstracta actuador, pero se requiere especificar métodos y atributos adicionales más elaborados. Colaboraciones. Esta sección describe cómo interactúan los objetos y clases entre sí y cómo efectúa cada una de sus responsabilidades. Cuando el cálculo de componentes necesita actualizar el valor de un sensor activo, consulta a los sensores y solicita el valor enviado el mensaje apropiado. Los sensores activos no son consultados. Inician la transmisión de los valores del sensor a la unidad de cálculo, con el uso de métodos apropiados para establecer el valor en cálculo de componentes. Durante un tiempo especificado, envían un latido de vida al menos una vez con el fin de actualizar sus parámetros de tiempo con el reloj del sistema. Cuando el cálculo de componentes necesita establecer el valor de un actuador, este envía el valor a este. Cálculo de componentes. Consulta y establece el estado de operaciones de los sensores y actuadores por medio de los métodos apropiados. Los sensores activos ofrecen métodos para agregar o retirar las evaluaciones o evalúan rangos de componentes que quieran que reciban los mensajes en caso de un cambio de valor. Sus consecuencias pueden ser tres. Una de ellas es las clases de sensores y actuador tienen una interfaz común. Solo pueden acceder a los atributos de clases a través de mensajes y la clase decide si acepta o no. La complejidad del sistema es potencialmente reducida debido a la uniformidad de la interfaz para los actores y sensores. Es frecuente que los desarrolladores de web manifiesten escepticismo cuando se plantea la idea de análisis de los requerimientos para web apps. Acostumbran decir, después de todo, el proceso de desarrollo en web debe ser ágil y el análisis toma tiempo.
nos hará ser lentos justo cuando necesitemos diseñar y construir web app. El análisis de los requerimientos lleva tiempo, pero resolver un problema equivocado toma aún más tiempo. La pregunta que se debe responder de todo desarrollador web es sencilla. ¿Estás seguro de que entiendes los requerimientos del problema? Si la respuesta es un sí, entonces tal vez sea posible omitir el modelado de los requerimientos, pero si la respuesta es no, entonces se debe llevar a cabo ese proceso. Según cómo se profundice en el modelado de requerimientos para las web apps, dependerá de los siguientes factores: tamaño y complejidad del incremento de la web app, número de participantes, tamaño del equipo, grado en el que los miembros del equipo han trabajado juntos antes, medida en la que el éxito de la organización depende directamente del éxito de la web app. Es bueno analizar el problema antes de que se comience en diseño, ya que es una parte específica de la web app. El análisis de requerimientos provee un mecanismo disciplinado para representar y evaluar el contenido y funciones de la web apps, los modos de interacción que hallarán el usuario y el ambiente o infraestructura en las que reside la web app. Cada una de estas características se representa como un conjunto de modelos que permiten que los requerimientos de la web app sean analizados en forma estructurada. Los modelos pueden ser: modelo de contenido, que identifica el aspecto completo del contenido que dará la web app. El contenido incluye datos de texto, gráficos e imágenes, videos y sonido. Modelo de interacción. Describe la manera en que los usuarios interactúan con la web app. Modelo funcional. Define las operaciones que se aplicarán al contenido de la web app y describe otras funciones de procesamiento que son independientes del contenido, pero necesarias para el usuario final. Modelo de navegación. Define la estrategia general de navegación para la web app. Modelo de configuración. Describe el ambiente e infraestructura en la que se reside la web app. El modelo de contenido incluye elementos estructurales que dan un punto de vista importante de los requerimientos del contenido en una web app. Estos elementos estructurales agrupan los objetos, el contenido y todas las clases de análisis, entidades visibles para el usuario que crean o manipulan cuando éste interactúa con la web app. El contenido puede desarrollarse antes de la implementación de la web app, mientras ésta construye o cuando ya opera. En cualquier caso, se incorpora por referencia de navegación en la estructura general de la web app. Un objeto de contenido es una descripción de un producto en forma de texto, un artículo que describe un evento deportivo, una fotografía tomada la respuesta de un usuario en un foro de análisis, una representación animada de un logotipo corporativo, una película corta de un discurso o una grabación. Para representación con diapositivas, los objetos de contenido pueden almacenarse como archivos separados, incrustarse directamente en páginas web u obtenerse de forma dinámica de una base de datos. En otras palabras, un objeto de contenido es cualquier aspecto de información cohesiva que se presente al usuario final. El modelo de contenido debe ser capaz de describir un objeto de contenido componente. En muchas circunstancias, para definir los requerimientos para el contenido, debe diseñarse e implementarse. Es suficiente con la lista sencilla de los objetos de contenido, junto con la descripción breve de cada uno. Sin embargo, en ciertos casos el modelo de contenido se beneficia de un análisis más rico que se ilustre en forma gráfica las relaciones entre los objetos de contenido y la jerarquía que mantiene un web app. Es posible crear un árbol de datos para cualquier contenido que componga de múltiples objetos de contenido y aspectos de datos. El árbol de datos se desarrolla como un esfuerzo para definir las relaciones jerárquicas entre los objetos de contenido y para dar un medio de revisión de contenido a fin de que se descubran omisiones o inconsistencias antes de que comience el diseño. Además, el árbol de los datos sirve como base para diseñar el contenido. La gran mayoría de web apps permiten una conversación entre un usuario final y funcionalidad, contenido y comportamiento de la aplicación. Esta conversación se describe con el uso de un modelo de interacción
que se compone de uno o más de los elementos siguientes: casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de estado, prototipos de la interfaz de usuario. Basta con un conjunto de casos para describir la interacción en el nivel de análisis. Sin embargo, cuando la secuencia es compleja, es conveniente ilustrarla de manera más detallada mediante un diagrama. El formato de la interfaz de usuario, el contenido que presenta, los mecanismos de interacción que implementa y la estética general de las conexiones entre el usuario y la web app tienen mucho que ver con la satisfacción de este y con el éxito del software. Aunque se afirme que la creación de un prototipo de interfaz de usuario es una actividad de diseño, es bueno llevarla a cabo durante la creación del modelo de análisis. Entre más pronto se revise la representación gráfica, más probable es que los consumidores finales obtengan lo que desean. Las web apps ofrecen una amplia variedad de funciones de computación y manipulación asociadas con el contenido, y esto puede ser importante entre la interacción del usuario y la web app. Por esta razón, deben analizarse los requerimientos funcionales y moderarlos cuando sea necesario. El modelo funcional enfrenta dos elementos de procesamiento de la web app, y cada uno comprende un nivel distinto de abstracción. El primero son las funciones observables por los usuarios que entrega la web app, y la segunda son las operaciones contenidas en las clases de análisis que implementa comportamientos asociados con la clase. La funcionalidad observable por el usuario agrupa cualquier función de procesamiento que inicie directamente el usuario. Por ejemplo, una web app financiera tal vez implemente varias funciones de finanzas, como una calculadora de ahorros por una colegiatura universitaria o un fondo para el retiro. Estas funciones en realidad son implementadas con el uso de operaciones dentro de las clases de análisis, aunque desde el punto de vista del usuario final, el resultado visible es la función, más correctamente los datos que provee la función. En un nivel más bajo de abstracción del procedimiento, el modelo de requerimientos describe el procesamiento que se realizará por medio de las operaciones de clases de análisis. Estas operaciones manipulan los atributos de clase y se involucran como clases que colaboran entre sí para lograr algún comportamiento que se desea. Gran parte de la complejidad de muchas web apps ocurre no en las funciones que provee, sino en la naturaleza de la información a que se accede y en las formas en las que se manipula. El modelo de configuración no es sino una lista de atributos del lado del servidor y del lado del cliente. Sin embargo, para las web apps más complejas, son varias las dificultades de configuración que afectan el análisis y diseño. El diagrama de despliegue UML se utiliza en situaciones en las que debe considerarse arquitectura de configuración compleja. Para modelar la navegación se considera cómo navegará cada categoría de usuario de un elemento de la web app, como un objeto de contenido a otro. La mecánica de navegación se define como parte del diseño. En esta etapa debe centrarse la atención en los requerimientos generales de navegación, y por ello deben considerarse unas ciertas preguntas, las cuales nos dicen cuáles son los elementos que deben ser más fáciles de alcanzar que otros, cuál es la prioridad de presentación. Debe ponerse el énfasis en ciertos elementos para forzar a los usuarios a navegar en esta dirección. Deben darse prioridad a la navegación hacia grupos de elementos relacionados y no hacia un elemento específico. Deben mantenerse un registro de usuarios de la navegación. ¿Cómo deben manejarse los vínculos externos hacia la web app? Con la superposición de la ventana del navegador existente, como una nueva ventana del navegador o en un marco separado.